En este momento vamos a empezar a hacer el trazo de la falda de tiempos. Esta falda, pues en este momento la que estamos realizando es un diseño que estamos proponiendo aquí en la parte superior y hasta la altura de cadera. Es ajustada, o sea que tiene la forma de una falda clásica, y luego lleva 3 tiempos que son unos recogidos que van en aumento, donde este último tiempo queda con un gran recogido o muchísima amplitud. Es una silueta un poco boho chic, un poco gitana, y le es muy favorable a las personas que les gustan las siluetas amplias. Vamos a empezar dando como unas aclaraciones de cómo se realiza el trazo. Los datos que necesitamos para realizar esta talla son esta falda son la talla deseada, el contorno de cintura, el contorno de cadera, la altura de la cadera y el largo total de la falda. Esta falda se realiza en su parte superior con la misma construcción de la falda clásica hasta la altura de cadera. Para su parte inferior se dividirán en 3 tiempos, o según el diseño yo podría hacerla de 4, de 5, de los tiempos que quiera, siendo el último tiempo más larga que los 2 tiempos anteriores. Es también un diseño, no necesariamente tiene que ser así. En la parte inferior o de tiempos se multiplica el ancho de cada uno y finalizando el tercer tiempo quedará con un gran volumen o recogido. Estructura de los tiempos. Entonces ya dijimos que en la parte superior se realiza con la estructura de la falda clásica, y para estructurar los tiempos entonces lo primero que se debe hacer es establecer el largo total de la falda, incluidas las costuras o ruedos, porque si miramos en el ejemplo que tenemos acá, esto es cosido o unido un tiempo con otro y un tiempo con la altura de la falda acá en la parte superior. Acá le pusieron un detalle como de letín, pero yo puedo simplemente coserla. Entonces yo necesito, estas piezas quedarán separadas, por lo tanto debo darle aumentos de costura por cada parte donde vaya a pasar la máquina de coser. El largo total, al largo total se le resta de la parte superior, que generalmente es la medida, la medida de la altura de cadera o según diseño, se le resta el largo total. O sea, yo tengo el largo total de mi falda y le resto la altura de cadera más costuras. A la medida restante se divide de la siguiente manera. Los 2 primeros tiempos se dividen en 2 partes iguales y el tercer tiempo deberá de tener 10 centímetros más que los 2 tiempos anteriores. Esto también es un diseño, no necesariamente tiene que ser así, pero si la falda abajo va a tener más peso, sí es mejor que tenga más medida o sea más larga que los tiempos anteriores. Acá tenemos un ejemplo práctico que dice que los datos que tengo es la talla deseada que voy a trabajar es la M, el largo de la falda es 100 o 1 metro, incluidas costuras y ruedos, o sea que en la medida final quedará de menos medida. Y la altura de cadera de la talla M es 18 centímetros. Entonces, llevándolo a la práctica serían 20 centímetros de la parte superior, que sería la altura de cadera más 2 centímetros de costura. El primer tiempo 23.3, el segundo 23.3 y el tercero quedará de 33.3. La sumatoria de estos me da el largo total de la falda, incluidas las costuras y ruedos, que es 100 centímetros o 1 metro. Teniendo en cuenta que la falda en su parte superior se traza con el patrón de la falda clásica, nos remitiremos a su respectiva teoría. Entonces simplemente empiezo el delantero. Al orillo del papel se ubica el vértice del ángulo y se pone el punto A. De A a B le voy a dar el largo total de la falda, incluidas las costuras y el ruedo. De A a C, hacia abajo, le voy a dar la altura de cadera más 2 centímetros de costura. Acá, si me dijeron que era 18 la talla M que estoy trabajando, más 2 de costura serían 20. Entonces quedaría aquí. C. De A a D, hacia la derecha, un contorno de la cintura, una cuarta del contorno de la cintura más 2 centímetros de costura. Entonces, cuando me están diciendo que tengo 2 centímetros de costura, ya estoy dando por hecho de que su sistema de cierre o abrochadura será por delante.
o por detrás, pero la falda quedará partida en la parte o cosida en la parte de adelante. La cintura de la talla M es 80, la cuarta serían 20, más 2 centímetros de costura serían 22 centímetros. Y marco el punto D. De D a D' subo 1 centímetro. Esto es para darle una pequeña elevación en la cintura. Y luego dice que escuadrar los puntos A, B y C. Y de C a E hacia la derecha, 1/4 del contorno de la cadera más 2 centímetros. La cadera medio 100, la cuarta son 25, más 2 centímetros de costura serían 27. Ahí están y marco el punto E. Uno con curva suave, los puntos D y E, y uno con curva suave, los puntos, de prima y E, y uno con curva suave, los puntos de prima y A. Y ahí queda la parte delantera. Ahora, para la parte posterior se procede de la misma manera que el delantero con las siguientes variaciones. Establezco el vértice del ángulo. Por acá lo voy a hacer a este ladito, no importa, no hay ningún inconveniente. Igual van a quedar separados. Escuadro y pongo el punto A, C, y me dicen que de A a F hacia la derecha 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros, de los cuales 2 serán una pinza de ajuste y 1 será costura. Entonces acá estoy dando por hecho de que la falda en el centro es al doblez de la tela y tiene 1 centímetro de costura por los costados. Entonces habíamos dicho que la cintura era 80, la cuarta son 20, más 3 de pinza y costura serían 23 y pongo el punto F. De F a F' subo 1 centímetro, que ya habíamos dicho que es para darle una pequeña elevación en la cintura. Y luego dice que de A a G hacia la derecha la mitad menos 2 centímetros de la medida AF. Entonces recordemos que la medida AF me dio 23, divido esa medida en 2, menos 2 centímetros serían 9.5, entonces de A a G serían 9.5 y ahí es donde empieza la pinza. Este es el punto G. De G a H serían 2 centímetros de profundidad de la pinza. Entonces pongo el punto H. Y me dicen que I es la mitad entre G y H. Este sería el punto I. Y prima es el largo de la pinza. Entonces por I hacia abajo me dicen que más o menos sean 10 o 12 centímetros. Acá tengo marcado 10 y este es I', y unir con línea recta I' con H, I' con G, y ahí quedó ya trazada la pinza de ajuste para la parte de atrás. Luego dice que de C a E 1/4 de contorno de cadera más 1 centímetro. La cadera recordemos que nos había dado 25 más 1 centímetro serían 26. Me da por aquí y ese es el punto E. Luego uno con curva suave, E con F' y uno con curva suave, F' con A. Y ya, me quedo lista. Este sería la parte posterior y este sería el delantero. O sea que ya tengo lista esta estructura de mi falda. Esta parte de aquí es la que acabamos de hacer. Ahora vamos a proceder a realizar los tiempos. Entonces, para trazar los tiempos se realiza un rectángulo con la medida del largo del primer tiempo más 2 centímetros de costura. Por el contorno de cadera más 10 centímetros para tallas pequeñas, 20 para tallas grandes o 30 para tallas plus size. Entonces, yo ya aquí del largo total que dijimos que era 1 metro, ya separé 20 centímetros. Entonces, simplemente
Aquí me quedó algo así como 80.5 la medida restante, o sea que aquí irán los 3 tiempos. Entonces, ya habíamos dicho, esta parte la divido, las dos primeras me deben de quedar de la misma medida y la última quedará con 10 centímetros más que los dos tiempos anteriores. En este ejemplo que estamos usando, entonces, el primero y el segundo tiempo me van a dar de 23.3 y el último me dará de 33.3. Ahora bien, vamos a darle el ancho de ese tiempo o el recogido de ese tiempo. Me están diciendo que esa fórmula equivale a la medida de la cadera, el contorno de la cadera, más 10 centímetros para tallas pequeñas. Estos 10 centímetros es un poco de surcido. En tallas pequeñas no se recomienda hacer recogidos muy grandes porque entonces ya quedará con demasiado volumen, puesto que inicialmente aquí está ajustada. Entonces aquí simplemente le voy a dar un leve recogido, no demasiado recogido. Entonces, volvamos acá. Si nosotros estamos usando el ejemplo práctico, dice que la talla deseada es la M, el contorno de la cadera es 100. Entonces, el primer tiempo serían 100 más 10 centímetros. Si lo vamos a hacer en una talla pequeña, serían 110. Entonces, ahora llevándolo acá, aquí el primer tiempo sería de 23.3 por aquí. Y por un ancho de 110 acá. Entonces vamos a hacer el trazo del primer tiempo y por aquí en líneas cuadradas cierro el rectángulo y este sería el primer tiempo. 23.3 de altura por 110 de ancho. Listo. Ahora nos vamos a ir a realizar el segundo tiempo. Esto lo estoy realizando aquí pegadito, pero ellos enseguida los vamos a separar o a recortar. El segundo tiempo para realizar un rectángulo con el largo de el segundo tiempo más 2 centímetros de costura por el resultado del primer tiempo más la mitad de este. ¿Qué quiere decir? Que si el primer tiempo me dio 110, yo le voy a dar al segundo tiempo esos 110 más la mitad de este mismo. Entonces, 110 dividido 2 me da 55 más 110, ese largo de ese tiempo, ese recorrido de ese tiempo serían 1,65. Por aquí el metro me da hasta aquí tengo 1 metro y 65 me da por aquí 1,65 sería el segundo tiempo y con una altura de 23.3 escuadro por aquí apoyada en esta línea de arriba y este sería el tercer tiempo. Esta línea aquí me sobra. Listo. Hagamos un resumen hasta ahora. Parte superior, delantera, posterior, primer tiempo y segundo tiempo. Ahora voy a realizar el último tiempo. Y dice, para realizar el último tiempo, yo debo de tener el resultado del segundo tiempo más la mitad de este último.
Si este último resultado o segundo resultado me dio 165, divido en 2, me daría 82.5 más 165, me daría 247.5, o sea, 2 metros 47 centímetros sería el recorrido de ese último tiempo. Entonces, vamos a medir por aquí. 1 metro, 2 metros y dice que 47 por aquí. Escuadro. Borro este que me está sobrando aquí. Y ahí quedaría el último tiempo de la falda. Este sería el primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. Ya dijimos que también era un diseño, puedo ponerle más tiempos. Y tenemos de A a B el largo total de las faldas. Esto se separa, lo cortamos y las telas deberán de ir de este ancho, de este y de este. Por eso al principio decíamos que este último tiempo ya da muchísimo más recorrido. Si la tela solo tiene unos 50 de ancho, yo deberé cortar 2 veces esta medida. Aquí también creo que lo debo de hacer, me da unos 65, en este sí con un ancho tengo. Esta es nuestra falda de tiempos, es súper fácil, está muy en tendencia, es una tendencia muy boho chic, muy hippie y es supremamente sencilla de hacer. En la máquina de coser simplemente con un prensatela de surcido empiezo a darle este tiempo, lo recojo hasta esta medida la recojo hasta esta y esta última o primer medida la recojo a la medida de la falda de arriba. Eso es todo por ahora.